antropología sociocultural nació con el propósito de estudiar las culturas humanas de forma comparada. A los antropólogos evolucionistas les llamaba la atención la existencia de culturas muy diversas y, siguiendo el paradigma que defendían, trataba de ordenar las culturas humanas guardándolas desde las salvajes hasta las civilizadas. En el presente, así como las plantas y los animales se adaptan al medio natural, los seres humanos y algunos animales complementan esta adaptación natural con otra de orden natural. La biodiversidad es la clave de la existencia de cuántas culturas han florecido y florecen sobre el planeta. Las culturas no siguen una progresión fija, sino que al contrario innovan e incorporan elementos de otras culturas que las hacen dar inmensos saltos en su evolución cultural. Las diferencias existentes entre culturas muy distantes se han reducido a la mínima expresión, lo cual explica la desaparición creciente de las lenguas y las culturas minoritarias. Cultura significaba entre los latinos cultivo o cuidado, valiéndose de la idea de cultivo de la tierra. Cicerón utiliza la metáfora de cultura mini, es decir, cultivo del alma, que nos aproxima un tanto al sentido que en la actualidad tiene el término de lengua occidentales. Los ilustrados, y particularmente Rawls, utilizaron el concepto de cultura como educación del individuo, e igualmente Fichte relaciona la formación individual con su pertenencia a una comunidad. Intervenir en cuanto se halla fuera del alcance de su voluntad. El sujeto por sí mismo no construye el proyecto, sino que él mismo le es dado a través de la herencia social. A Kroeber eleva la cultura a la categoría del fenómeno superorgánico, de suerte que su perspectiva transpone la concepción de manera biológica. Kroeber valoraba de forma similar los distintos rasgos de componentes de la cultura, sin conceder primicia a alguno de ellos. En la interpretación de Malinowski, la cultura viene a constituirse en una respuesta a las necesidades elementales del hombre: alimentación, reproducción, etc., dando lugar a una especie medio secundario cuyo imperativos resultan tan apremiantes como las necesidades culturales. La antropología social queda así definida como un carácter interpretativo o hermenéutico que intenta abarcar la experiencia humana. Benedict pone el acento en la condición selectiva de la cultura. Es justamente ella quien introduce los conceptos asociados de pauta de cultura y de rasgo cultural, obedeciendo este último a cada una de las unidades que su conjunto comparten pauta de cultura. Por el contrario, otros discípulos de Boas adoptaron posturas ajenas a una interpretación psíquica de la cultura, libre de cualquier condicionamiento individualista. Kroeber, según el cual de los fenómenos culturales responden a una lógica propia, en el cual ese individuo se haya incapacitado para intervenir. Voy a hablar de algunas definiciones de cultura. Taylor acuña que las definiciones más clásicas de la cultura es la cultura primitiva, la cultura o civilización en sentido etnográfico amplio. En este es todo complejo que incluye conocimiento, las creencias, el arte, las capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. La idea de Boas sobre la cultura se halla contenida en la siguiente definición. Puede definirse la cultura como en totalidad de reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del mismo grupo y de cada individuo a sí mismo. Otros percibieron la ciencia de la cultura como un análisis superior de todos los datos proporcionados por la observación científica acerca del ser humano. Llamaron a la ciencia cultura antropológica. El ser humano es analizado en cualquier contexto social, pero siempre comparativamente resultado como la cultura universalmente entendida como cultura. Los primeros antropólogos se valen del término cultura para definir el objeto primordial de su trabajo. Ciertamente podemos emplear los términos de salud y sociedad. A partir del siglo XVIII y la que mueve al nacimiento de la antropología decimonónica, los seres humanos están envueltos y condicionados por la filosofía alemana, denomina el espíritu popular.
Eso proporciona una identidad grupal y social, o si se quiere, una realidad colectiva. La antropología es una ciencia de la cultura que, dependiendo de sus enfoques, ha tenido y tiene diferentes denominaciones. La ciencia es la cultura como descripción de una identidad particular, como expresión de la diferencia a un pueblo de otros. La denominaron etnografía. La cultura hasta este momento tiene una dimensión básicamente subjetiva, entendida como cultivo de un individuo o cultivo en un conjunto de individuos que se forman un pueblo. La certeza de la existencia de que la cultura objetiva sería la auténtica novedad que a partir del siglo XVIII y que la mueve el nacimiento de la antropología decimonónica. La cultura se basa en normas, valores y creencias. Las normas son reglas que rigen la conducta de una sociedad. Los valores son modelos culturalmente definidos por medio de los cuales se integra una cultura, mientras que las creencias son propias de cada cultura. La cultura incluye expresiones tangibles e intangibles. Cuando hablamos de expresiones tangibles, es algo que nosotros podemos tocar, construcciones hechas por el hombre, es decir, por ejemplo, las pirámides de Egipto, las ruinas de Copán, también la fortaleza de San Fernando de Omoa. Y cuando es intangible es algo que no podemos tocar, por ejemplo, sus ritos, sus bailes, sus creencias, sus tradiciones, son parte de la cultura también. Ahora bien, nos preguntamos por qué está compuesta la cultura. La cultura está compuesta por gestos, palabras y actitudes. Todos estos son simbólicos. Esto ha permitido agrandar la cultura del hombre. También dentro de la cultura podemos hablar de lo que es el choque cultural. El choque cultural es la imposibilidad de interpretar los símbolos de una cultura ajena a la nuestra, es decir, cuando hacemos contacto con personas de culturas diferentes a la nuestra y no podemos entender sus creencias, sus valores, sus tradiciones, sus principios. Eso es parte de la cultura también, o sea, del denominado choque cultural. Otro aspecto importante o de vital importancia en la cultura es el lenguaje, ya que por medio del lenguaje nosotros podemos transmitir nuestro conocimiento hacia otras personas, ya que también la cultura está constituido por palabras, por gestos y además de eso tiene como característica principal también que es transmitida. Según los antropólogos, la cultura se basa en ideas o en modelos cognitivos y no en objetos materiales. Toman los objetos materiales como parte del entorno de una sociedad y no como el núcleo de una cultura. Podemos decir que dentro de la cultura está lo que es el choque cultural. ¿A qué denominamos choque cultural? El choque cultural es la imposibilidad que tenemos nosotros para comprender los símbolos de otras culturas, es decir, no saber cuáles son las creencias, sus rituales, sus danzas de otras culturas. La cultura genera dos tipos de productos, los productos materiales y los productos formales. Los formales son las organizaciones e instituciones, mientras que los materiales son los artefactos que uno puede utilizar para hacer cultura. Es decir, en la clase se nos mencionaba que un leño, un garrote para nosotros puede ser insignificante, pero para otras culturas puede ser de gran valor cultural. Ambos productos se caracterizan porque responden a un proceso de elaboración y en consecuencia no son accidentales. Los productos materiales y formales son la expresión del grupo que los produce y en definitiva se hallan ligados a la identidad. La cultura es un mecanismo de adaptación similar a la de la biodiversidad de las plantas. La cultura ha sido el mecanismo que ha permitido al ser humano adaptarse, como lo ha hecho su naturaleza biológica, y a partir de un determinado momento, la cultura ha conseguido someter a la naturaleza en buena medida. Cultura versus naturaleza. El estudio de la cultura nos permite el establecimiento de la diferencia que existe entre la cultura y la naturaleza. Esto acontece en el siglo XVIII, cuando el hombre, hecho razón, se adueña del lado de la reflexión respecto a la cultura cuando coexiste. La cultura se compone, según los antropólogos, de ideas o modelos cognitivos y no de objetos materiales. Toman los objetos materiales como parte del entorno de la vida social, pero no como un núcleo de la cultura. ¿Qué pasa en las sociedades avanzadas
con respecto a la cultura. Pasa que las cosas materiales nacidas en la cultura acaban modificadas en la cultura porque alimentan nuevos valores y a la vez modifican otros. De la cultura. Dada la amplitud de la cultura, más que enunciar el extenso contenido, procederemos a definir algunas de estas, las más básicas. Una de ellas es que la cultura es aprendida, ya que el ser humano tiene la capacidad de aprender cosas nuevas, y a esto le denominamos lo que es la cultura. Todo lo que es aprendido, lo que no es aprendido es ya por naturaleza. El ser humano, dentro del círculo familiar, es donde empezamos a aprender las costumbres de nuestro hogar, de nuestro papá, de nuestra mamá y nuestros hermanos, si tenemos hermanos mayores que nosotros. Entonces, ¿dónde adquirimos otro tipo de culturas ajenas a las de nuestra familia? Podemos estar siempre dentro del mismo país, la misma ciudad, pero nos juntamos en pequeños grupos, como en las instituciones, como es una escuela, el instituto, el colegio, la universidad es un ejemplo también, y cuando estamos niños puede ser en la guardería. Nuestra familia ha tenido que acudir a tenernos en una guardería por el extenso horario de trabajo de ellos. Entonces nos reunimos lo que es prácticamente en lo que es en la noche con nuestra familia. Ahí es donde adquirimos lo que es el amor, porque el amor lo obtenemos de nuestros familiares y de algunos amigos, que lo podemos hacer lo que es en los institutos. En los institutos, más que todo, adquirimos normas que proceden a toda la ciudadanía, a un bienestar común, literal, de toda una sociedad o país. La cultura es simbólica. Las distintas sociedades poseen diferentes tipos de símbolos, tanto verbales como no verbales. Estos pueden ser lo que son la lingüística, la literatura, los signos que podemos hacer con nuestro rostro. Son maneras simbólicas de comunicarnos entre otros ciudadanos, otras personas a las cuales nos dirigimos de tal manera. Esto cambia. Esta manera simbólica de comunicarse varía entre las sociedades. Algunas se hablan el mismo idioma y otras no, por lo cual algunas culturas, por lo que es el choque cultural, cuando estas se trasladan de un lugar a otro, les toca lo que es aprender ese idioma al lugar al que se van a ir a vivir. Entonces, también consistimos que la cultura es adaptativa, por la cual el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a los diferentes medios de la naturaleza y la sociedad a los que se debe de incorporar. Por ende, la cultura es una habilidad que el ser humano ha adquirido. El concepto de etnocentrismo está ligado al desarrollo de la teoría antropológica. El etnocentrismo se concede como un valor superior de la cultura frente al que se le otorga a otra. Se observa como que estas otras culturas son raras o extrañas ante las otras culturas más desarrolladas. El relativismo cultural consiste en adaptar los patrones que se pretenden estudiar de una sociedad para así lograr comprenderlas mucho mejor. Los universales de la cultura, mediante el método comparativo, nos ha permitido verificar estos mismos, ¿verdad? Los universales de la cultura se refieren a los mismos elementos de la cultura, tanto la sociedad, el lenguaje, el comportamiento y la mente, que según estudios antropológicos realizados hasta ahora compartimos con otras
culturas y otras sociedades humanas. ¿Por qué no son idénticos? La razón se halla en el cerebro del Homo sapiens, ya que utiliza formas para categorizar y el resultado final no es idéntico. Las razones de la existencia de los universales culturales se han atribuido a condicionamientos biológicos, psicológicos y sociales. Por último, hay universales que son particulares, propios de una cultura, con los cuales quedan fuera del ámbito de los universales. Los particulares tienen una gran importancia porque proporcionan las claves de la identidad cultural de los grupos humanos. Los tantos cambios que se han producido han dado lugar a la pérdida de la identidad cultural en muchas sociedades. El resultado de esta pérdida lo denominamos aculturación, que significa la recepción de los rasgos culturales ajenos. El cambio cultural. Entendemos por cambios culturales o por cambios sociales la transformación que afecta a la cultura y a las instituciones sociales con el paso del tiempo. Las sociedades cambian en primer lugar porque autogeneran innovaciones en forma de invenciones y descubrimientos que transforman la cultura y a las instituciones sociales que perfeccionan sus rasgos culturales que ya poseían con anterioridad.